Satnam, ¿cómo están? A ver si se escucha, creo que me están escuchando, me parece que sí, debería estar todo en orden, creo que sí. Bueno, acabo de terminar una práctica, estaba guiando una práctica de Kundalini Yoga en inglés para alumnos que no hablan español. Y estaba haciendo una práctica para fortalecer el aura. Y al finalizar la práctica hice esta meditación de Kundalini Yoga que me encanta, es una de las muchas prácticas que evocan algo tan lindo dentro de uno y me dieron ganas de poder venir aquí a compartir con ustedes el poder del mantra. Porque justamente en estos próximos días vamos nosotros a comenzar un retiro interno de 8 días donde vamos a estar trabajando con todos los que quieran participar en un proceso de meditación a través de un mantra muy lindo de Kundalini Yoga, conocido como Govinde Mukande. Tiene otros nombres, pero ese es como el nombre más común con el cual se conoce. Y es un mantra que tiene cualidades bien lindas, porque habla en una frecuencia que solo los cuerpos sutiles de las personas pueden captar, o incluso el cuerpo radiante, que son estructuras muy etéreas que nosotros tenemos, que nos permiten tener una sensitividad, una sensibilidad hacia cosas que comúnmente la mente no está entrenada de percibir. Por ahí veo a Andrés saludándome en inglés, Satnam, I'm doing good. Y bueno, entonces me animé a pasar por acá para invitarlos a todos los que quieran entrar en este retiro de 8 días de esta meditación con este mantra, en donde no solo vamos a estar practicando una meditación con mantra que en sí misma es súper linda y que ayuda a limpiar el subconsciente, armonizar nuestra energía, expandir nuestra conciencia, sino que también los vamos a ir guiando a través de un proceso de introspección, a través del lenguaje del mantra, a través del significado profundo de las palabras que vamos a estar vibrando durante ese proceso. Así que si les interesa saber más de esto, los invito a que escriban, si están en Instagram, la palabra mantra o busquen nuestra información para poder acceder a tener más información. Además que les vamos a regalar al momento de inscribirse un libro o un ebook. No es un gran libro, pero es un libro en donde escribí harto sobre el contexto del mantra, cómo funciona en tu biología, en tu mente, en tu sistema, cómo nos conecta, cómo funciona para conectarnos con Dios, con el infinito, con estos aspectos que nosotros tanto echamos de menos muchas veces en nuestra vida, que son los aspectos fundamentales que nos hacen tener una vida feliz, una vida contenta. Si están viendo esto en YouTube o en Facebook, abajo del video hay un enlace, ahí pueden entrar a ver más información y ojalá se sumen. Va a ser una experiencia súper linda que vamos a partir el 26, ¿ya? Así que todavía quedan algunos días y puedes tomar algunos de esos cupos y aprovechar también todos los regalos. Vamos a estar, para quienes no nos acompañaron en el último evento que llamamos Código 108, que fue algo súper lindo, muy distinto a lo que usualmente ofrecemos, y que está relacionado a las enseñanzas de Divine Touch que entregamos. Ahí, al finalizar el evento, recibimos este mensaje, este llamado de que nosotros pudiéramos compartir con el grupo una trilogía, una meditación que se llama Trilogía Anclaje Fractal. Es una práctica de meditación que no es Kundalini en el sentido del Kundalini que a lo mejor no han escuchado o el Kundalini que comúnmente se conoce, sino que es una meditación guiada, hecha en un lenguaje específico que tiene mucho que ver con los libros que he estado escribiendo en el último tiempo, que le llamamos la Trilogía de Anclaje Fractal. Y es bien interesante porque nosotros en Divine Touch hablamos mucho del concepto de la fractalidad del alma. Y todo esto se engloba y se sincroniza con también los conceptos de mantra y los conceptos de los yogis, o los contextos yógicos tradicionales.
La trilogía Anclaje Fractal es un proceso en donde partimos trabajando el cuerpo, luego nos sintonizamos con el alma y luego comenzamos a hacer un viaje a campos más sutiles. Y en este retiro interno de 8 días, a todos los que se inscriban les vamos a regalar esas 3 meditaciones, que si no estuvieron en el evento del Código 108 no las conocen. Pero además, en caso que estuviste ahí, vamos a regalarte 3 otras meditaciones para que nos vayamos preparando, nos vayamos sintonizando en un campo muy sutil, en el campo sutil donde trabajan los mantras. Quienes me han acompañado en otros cursos, en otras formaciones, en Kundalini Yoga, en Divine Touch, yo les he dicho que la próxima gran revolución del conocimiento yógico va a estar más vinculado a la tecnología del mantra. La India y los yogis son de alguna manera la cuna de la gestación de la mayoría de las técnicas espirituales modernas. Si uno conoce bien las raíces del yoga, uno se da cuenta cuando uno empieza a entrar en el mundo de las terapias holísticas, de las técnicas de sanación, de diferentes tipos. Todas toman recursos del yoga, ya sean los chakras, sean los nadis, los meridianos, sean los mantras, sean las meditaciones y el lenguaje y los conceptos. Entonces el impacto que ha tenido el yoga en nuestra vida ha sido tremendo y por alguna razón ha sido así. Y volviendo al concepto de los mantras y a la invitación de este fin de semana, de este retiro de 8 días, que los invitamos a todos, ojalá a ser parte. Estaba reflexionando en memorias que tengo, antiguas. No sé si me voy a meter mucho en ese tema de otras vidas. Ahí vamos a ver, depende de las preguntas también que de repente puedan poner aquí en el chat. Pero recuerdo muchas instancias en las cuales he recordado orígenes de mantras, sonidos y de estados internos que nos recuerdan realmente lo que es importante en nosotros. No sé si sabías tú que la mayoría de los mantras, y yo diría que el origen primordial de los mantras es un lenguaje no verbal. Los mantras se codifican primero en vibraciones muy sutiles, no en la voz, no en el lenguaje hablado. Y es por eso que si uno estudia la historia del yoga, para llevarlo a través de una rama conocida, en la cual ustedes podrían investigar, nos vamos dando cuenta que los primeros mantras, y no solo en la India, esto también está en las tradiciones antiguas, por ejemplo de los hebreos, y en todas en las que son más antiguas, los mantras se originaron del sonido de la respiración. Pero eso también sigue siendo en alguna medida una consecuencia de un estado aún más profundo. Pero ciertamente mantras como en la India son muy conocidos como Soham. Es un sonido que si tú escuchas tu respiración, esa vibración la puedes percibir. So, inhala, Han, exhala. Un nombre antiguo de Dios en la cultura hebrea es Yahweh. Y también es un sonido de la respiración. Yahweh. Y así hay muchos mantras que se originan dentro de aspectos mucho más sutiles, no verbales, que han sido la fuente del corazón de la idea de los mantras. Entonces los mantras siempre han llegado de la mano de seres muy iluminados. En la India se ha perdido el origen de quiénes son, en la mayoría de los casos, los que han traído estos mantras a la tierra, porque son muy antiguos, algunos no se sabe ni siquiera cuándo comenzaron. Pero los mantras siempre se han codificado a través de lenguas sagradas, lenguas antiguas, lenguas que nos recuerdan ese idioma que hoy día modernamente hablamos, que es el lenguaje de la luz.
Muchas veces se hace mención a eso. Los mantras que están codificados en ciertas lenguas antiguas, que son lenguas que tienen características matemáticas, como el hebreo antiguo, como el sánscrito, que también lo hereda el gurmukhi, que utilizamos en parte también en Kundalini Yoga, y otros lenguajes son lenguajes que aparecieron, voy a decir aparecieron o se manifestaron a través de un lenguaje universal, un lenguaje que tiene una geometría y que tiene una matemática. Y esto bien lo saben los que estudian esos mismos lenguajes. Entonces los mantras que vienen de ciertos lenguajes, no todos los mantras, aunque ocupen ese lenguaje, tienen la pureza de recordar un estado pristino y traer un atributo de lo divino a nosotros. Pero ciertamente hay muchos que sí. Entonces, a través de las eras, a través de miles de años de evolución, estos lenguajes, estos estados de supraconciencia, de conexión más allá de la forma, más allá del tiempo, más allá del espacio, se fueron codificando a través del mismo colectivo humano que fue desarrollando lenguajes que eran matemáticamente perfectos, en donde cada letra es un número y existe una geometría, existe un algoritmo detrás del lenguaje que lo establece como un lenguaje que no solo se puede interpretar con la mente racional, con los oídos, digamos, y la traducción, sino que es un lenguaje que puede traer una vibración que se siente con otras partes de nosotros. Entonces, así como estas codificaciones de los mantras, cuando los recitamos y los verbalizamos adecuadamente, en los tonos adecuados, los ritmos adecuados, pronunciándolos de manera correcta, empiezan a generar un impacto en todo nuestro sistema físico, mental, emocional, energético y la unión espiritual. Entonces, algo que alguna vez he mencionado, que es un estudio que hizo un científico hace unos 15 años, 20 años atrás, se llama Greg Baden, no me acuerdo ahora bien cómo se pronuncia el apellido. Es un científico investigador norteamericano que también es una persona muy despierta espiritualmente. Él empezó a través de diferentes sincronías en su vida a investigar sobre el origen del lenguaje y cómo el lenguaje tenía esta codificación matemática. Entonces, él se fue dando cuenta a través de la investigación que, por ejemplo, el hebreo, el sánscrito y otros lenguajes antiguos tienen una matemática perfecta en ellos y que tú puedes transformar las letras del abecedario en números. Y eso le llamó mucho la atención y siguió investigando. Bueno, la historia corta es que se cruzó con diferentes informaciones de diferentes ámbitos científicos y él fue viendo que había una correlación bien interesante entre este tema del lenguaje, la matemática, el algoritmo del lenguaje, la ciencia numérica y geométrica del lenguaje y la codificación de la tabla periódica de elementos que probablemente has escuchado, donde esta tabla, ¿no es cierto?, donde se describen todos los elementos que conocemos en el universo, en donde hay ciertos números que representan los electrones y diferentes cosas. Y la codificación que hasta esa época se había ya logrado del ADN humano. Entonces, él estuvo varios años viendo que había una relación entre todo esto, hasta que un día, una noche, descubrió y unió en los alfabetos antiguos, la numerología detrás de los alfabetos, la matemática detrás de ellos, las tablas periódicas y la codificación del ADN, y fue traduciendo cómo cada una de las bases del ADN, las 4, eladina, tanina, guanina, se traducían en números y se traducían por tanto en letras y las combinaciones de estas. Y logró identificar el idioma con el cual está escrito el ADN en términos de lenguaje. Y esto fue impresionante. Yo cada vez que digo lo que voy a decir, la piel se me eriza porque encuentro algo extraordinario, porque hay
hay una verdad científica en donde él pudo darse cuenta de que el ADN habla a través de un lenguaje codificado. Y lo más impactante de esto fue que la primera frase que él decodificó en la primera espiral, en el primer código de ADN que él se puso a descifrar, decía lo siguiente: Dios vive en tu cuerpo. Dios vive en tu cuerpo. Esa es literalmente la traducción de la forma de los ADN traducidas a un lenguaje verbal a través de toda esta decodificación que él hizo entre la tabla periódica de los elementos que componen las distintas bases, entre el lenguaje antiguo, la numerología que está detrás y la codificación. Y se dio cuenta de que esa palabra decía. Entonces, imagínate todos los humanos, y seguramente si esto se hace una decodificación más extensa en plantas, en animales, yo me imagino que algo parecido puede salir. Pero en todos nosotros, nuestro ADN nos dice, si tú lo traduces, literalmente Dios vive en ti. Dios vive en tu cuerpo. Eso es lo primero que aparece en tu ADN cuando lo traduces con esta tecnología. Esto es algo impresionante. Y esto está relacionado al concepto de mantra. Porque mantra no es solo un sonido, sino que es una vibración. Es un lenguaje que los seres que han estado más iluminados han podido traer desde el éter, desde el cielo, desde la conexión profunda, de la resonancia de lo que está vivo dentro de nosotros, que nos permite percibirnos como uno con Dios. Han traído y han descifrado un lenguaje que lo traducen en un código vibratorio, un código de sonido, a través del lenguaje más perfecto que conocen, y lo traen en una forma más gruesa, en un ritmo, en una respiración, en un proceso, en una vibración de sonido, para que otras personas puedan empezar a correlacionar esa vibración en su sistema y traer orden. Y la única razón por la cual podemos estar enfermos, la única razón por la cual podemos sentirnos tristes, con depresión, con angustia, con estrés, con, no sé, falta de amor propio, es porque tenemos un desajuste vibracional. Es porque la geometría de nuestros cuerpos, que componen todo lo que percibimos y lo que no percibimos, están en desajuste de fase. No están entrelazadas y vibrando al unísono con la frecuencia original de nuestro ser, la frecuencia de nuestra alma. Entonces, como este sonido es como que el instrumento se desafina, entonces empieza a haber choque entre estas geometrías que producen una tensión, que uno la siente como movimiento energético, tensión emocional, y empieza a generar una cascada de fenómenos psicológicos, psicoelectromagnéticos, y en nuestro sistema biológico, y nos baja la energía y nos hace enfermarnos. Entonces, cuando empezamos a resonar, y empezamos a reestructurar la geometría, el campo, la energía, y eso nos permite a nosotros empezar a entrar en una resonancia armónica de fase geométrica con nuestra verdadera identidad, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y esto dicen que no se escucha acá. A ver. Estaba transmitiendo en YouTube con el micrófono apagado. Qué lástima. Bueno, ahora voy a empezar a escuchar ahí. Voy a tener que subir este video de Instagram a YouTube. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque una de las tecnologías más sofisticadas que se está desarrollando hoy día de sanación a través de tecnología es a través del sonido y la vibración. Lo que los antiguos sabían, que igual se perdió. Yo tengo recuerdos de antiguas civilizaciones. Y tanto en Lemuria como en Atlántida se utilizaba el sonido y la vibración en diferentes formas, pero se utilizaban para poder generar no solo sanación, como hoy día podríamos describirlo, sino que se utilizaban para manifestar cosas. En Lemuria, no sé si conocen algo de Lemuria, pero
en otro momento puedo contarles más, o sea, interés les puedo decir un poco más, pero Lemuria era una civilización anterior a la que conocemos, la que está en los libros, la que nos cuentan, que se dedicaba al desarrollo de la integración del espíritu en la tierra, de la unión de todas las cosas, de la armonía. Tenía mucho que ver con el corazón, con lo que llamamos Anahata hoy día, podría ser el centro, el chakra corazón, este estado de unión. Y la tecnología que ocupaban ellos era vibracional sutil. Ellos utilizaban mucho su capacidad interna de generar sonido en silencio, más que sonido gutural o sonido verbal. Lo utilizaban en ciertos ritos ceremoniales, en cierto tipo, por ejemplo, cuando a los niños cuando a ciertas edades utilizaban tambores y utilizaban ciertos tipos de instrumentos para marcar ritmo que hicieran que el sistema empezara a entrar en una resonancia. Y luego ahí iba entrando cada vez más sutil y más sutil. Entonces, en la vibración y el sonido, cuando hablamos sonido, no es solamente el sonido audible, el sonido tiene un rango tremendo, es vibración. La vibración es campos electromagnéticos. El electromagnetismo, tal como lo ha estudiado la ciencia, es un espectro súper amplio que nosotros lo podemos decodificar con nuestros sistemas. Es un porcentaje, creo que es un 0,3% del campo electromagnético que los científicos conocen. Pero todo esto, este trabajo que se hace, y viene de civilizaciones muy antiguas, es generar vibración de resonancia, cuyo extremo más grueso es el verbo, el sonido que tú escuchas. Pero el mantra más poderoso es el mantra del silencio. Es cuando tú logras entrar en un estado en donde empiezas a tener una resonancia armónica con tu alma, con el espíritu, con el sistema unificado de conciencia, o Dios para algunos también, para mí, y empezamos a vibrar en fase con eso, y eso empieza a generar un movimiento en el campo, y ese movimiento empieza a reestructurar las cosas que están alrededor, y también empieza a reestructurar obviamente nuestro cuerpo, nuestra mente, empezamos a retornar a una salud más profunda. Entonces, en la Atlántida, por ejemplo, la forma en que utilizábamos la tecnología era un poco distinta. Se utilizaban frecuencias mayoritariamente a través de tecnología cristalina, con cristales, con energía. Se trabajó mucho más el concepto de energía. Y hoy, este tipo de conocimiento que les menciono brevemente, que se trabajaba en Lemuria, en Atlántida, que quedó mayoritariamente traspasado a lugares como la India, el Tíbet, Mongolia y algunas otras ramificaciones después de la caída de estas dos grandes civilizaciones. Hoy día las memorias están empezando a recobrarse y se está desarrollando tecnología en el planeta de resonancia frecuencial que puede ir a trabajar las células, puede ir a trabajar órganos específicos para revertir enfermedades, para eliminar el cáncer. Y ya se han encontrado frecuencias que, por ejemplo, destruyen las células cancerígenas porque de alguna manera empiezan a generar una fase inversa de vibración. Han descubierto el tono. Si tú descubres el tono de una célula, descubres el tono de una roca. Y esto es lo que sabían los antiguos. Así es como construían, por ejemplo, pirámides o templos con rocas muy grandes, que uno las ve ahí, por ejemplo, en Perú, que las ve en Egipto, que las ve en distintos lugares. Y dice, imposible que los antiguos hayan movido estas rocas, que pesan toneladas. Bueno, cuando uno descubre la frecuencia de algo, una roca, y uno puede provocar un tono que se sincronice en fase con ese elemento, puedes empezar a alterar la física alrededor del elemento o adentro del elemento. Y así los antiguos, a través de sonidos, y que no tienen que ver necesariamente con un ruido fuerte, un ruido audible, podían empezar a generar
un movimiento en el campo que permitía que las piedras, por ejemplo, se elevaran, podían mover las cosas. Y aquellos que pudieron desarrollar mucho más esto, pudieron manifestar cosas, como los yogis. Si han leído el libro de Yogananda, la autobiografía de un yogi, él habla como él estuvo presente viendo como grandes maestros de la India podían manifestar una naranja en sus manos, o podían transformar un florero, una flor en un alimento que tú comías, una manzana, y era la mejor manzana que has comido en tu vida. Porque cuando tú logras entender esto y logras resonar en ciertas frecuencias, provocar que el campo resuene en ciertas frecuencias, puedes transformar el sonido o la vibración o el código que hace que algo sea algo en otra cosa, ¿ya? Y esto está documentado. Y el libro de autobiografía de un yogi es una linda historia de él contando cómo se relacionaba con estos grandes maestros que tenían poderes que nadie puede creer que existan. Y hoy día estamos recuperando esas memorias. Hoy día se están generando ciertos láser y frecuencias que pueden ir a hacer cirugías no invasivas, que no rompen la piel, sino que van directo a los órganos y las zonas que están dañadas. Entonces, uno de los mejores ejemplos del poder del mantra o de la vibración que se ha ido pasando a lo largo de los años, de los miles de años, y de la pérdida de todo este conocimiento, en mi opinión, ha sido gran parte del conocimiento de los mantras de Kundalini Yoga, que tienen algo bien especial y bien distintivo en relación a muchos mantras de la India y otros mantras de otros lugares. Porque tienen una codificación diferente. A través de entender cómo funcionan estos mantras y cómo recitarlos en una voz monótona, en un ritmo específico, en una profundidad necesaria, en conjunto con la respiración, con el cuerpo, logramos que todo el sistema empiece a resonar en un campo más armónico y empieza a cambiar la estructura de las cosas como las conocemos en nosotros. Y nos abre un espacio diferente. O sea, en los últimos 20 años, más en los últimos 10, había un gran boom, una explosión del tema del breathwork, de la respiración consciente. Antes de eso partió todo lo que era la meditación, más que nada el mindfulness, que viene un poco del conocimiento de la meditación tibetana o zen en parte, y que esa viene de la India anteriormente. Luego empezó todo el boom de la respiración, y que estamos en pleno apogeo, y que es muy importante. Porque la respiración también es un mantra. La respiración también genera frecuencia, genera movimiento y sonido en alguna forma. Pero el mantra es la capa que viene más adelante. Quizá en unos 5 o 10 años más se va a ir entendiendo mejor y se va a ir recuperando un conocimiento que aún ni siquiera la ciencia del mantra actual recuerda con claridad. Y que se está despertando esas memorias. Entonces, ahora el 26 vamos a comenzar este retiro interno de 8 días en donde vamos a utilizar el conocimiento de la meditación y del mantra para ir despertando estas memorias, para ir despertando estas geometrías, para ir elevando nuestra frecuencia y sanando nuestro subconsciente. Así que, si te interesa ser parte de este espacio, de esta guía, con este mantra sagrado que vibra 8 tributos de Dios, que los vamos a conocer, vamos a estudiar y vamos a vibrar en profundidad. Súmate. Si estás en Instagram, escribe la palabra mantra o busca la información en los últimos posts, ahí tenemos más información. Si ves esto en otro lugar, busca debajo del video un enlace para que puedas saber más de este retiro interno que vamos a comenzar pronto. Va a ser una súper linda experiencia. Escribí un pequeño libro
en donde explico mucho más detalles de lo que estoy hablando ahora con respecto a lo que es la tecnología del mantra, cómo funciona, cómo te afecta, cómo te abre, cómo te conecta con tu esencia, cómo te trae felicidad, te trae salud, te trae alegría. Y me encantaría que seamos un grupo lindo, como siempre se forman estos grupos. Ojalá muchos se entusiasmen en ser parte de esta meditación que vamos a sostener por 8 días. Y 8 días por una cosa bien especial. No solo el mantra tiene 8 facetas o descripciones de lo divino, características, uno podría decir cualidades de Dios, sino que el 8 también simboliza el infinito. Así que hay algo muy sagrado en que hayan 8 cualidades que estemos trabajando durante 8 días, en donde cada día vamos a entrar profundo en cada una de ellas. Te vamos a explicar de qué se tratan, vamos a entrar profundo en ellas, te vamos a guiar para que cada día vayas entrando y permitiendo esa frecuencia y ese conocimiento trabajar en ti, despertar algo profundo. Y además el 8, en los cuerpos de Kundalini Yoga, es el cuerpo áurico, perdón, el cuerpo pránico. Y el mantra no puede existir sin el cuerpo pránico. El mantra y el prana están interrelacionados como una misma cosa. Lo que le da vida al mantra es el prana. No solo el aire, obviamente, que uno hace, exhala y las cuerdas vocales vibran y producen un sonido audible, sino que estamos hablando de otro campo mucho más sutil que teje la creación, que es el prana. Se necesita prana para poder mover, para poder vibrar, para poder existir. Y el prana en sí mismo trae una frecuencia y un sonido que nos sostiene. El nado original, la vibración original, el verbo, como se habla en la Biblia o en todas las antiguas civilizaciones, el sonido, es lo que primero surgió de la nada, el nado. Entonces vamos a estar entretejiendo el prana, la energía vital, vamos a estar recordándonos esos 8 atributos de Dios que son nuestros propios atributos. Cada día profundizando en ello, vamos a estar meditando con este mantra que lo vamos a estar sosteniendo. No va a ser muy larga la práctica. La práctica quizás van a ser 20, 30 minutos como máximo, de donde vamos a ajustar el cuerpo, te vamos a guiar y vamos a vibrar el mantra juntos. Y luego durante el día te vamos a dar algunas ideas de cómo sostener este campo, cómo reflexionar y reflejar estos atributos en ese día. Así que va a ser una experiencia súper linda, que espero te llene de una nueva luz, un nuevo entendimiento, una nueva dimensión. Así que si te interesa vivir esta experiencia con nosotros, simplemente escribe mantra o busca el enlace bajo el video, hazte parte. Vamos a estar regalándote meditaciones adicionales. Además de esto, para que si te inscribes hoy día, vas a tener muchas otras cosas que puedes hacer antes de que comencemos. Hay un libro gratuito que puedes tomar simplemente por el hecho de entrar a la página web, a donde te explicamos más. Entra en el enlace, te va a aparecer ahí un mensaje en donde vas a poder tomar un pequeño libro en donde explico un poco de todo el concepto de mantra. También te explico un poco más de lo que vamos a estar haciendo en este espacio. Y si te inscribes, hay varias formas de inscripción. Todos los que se inscriban van a tener acceso a la trilogía de anclaje fractal, que son 3 meditaciones súper lindas, muy distintas a lo que ya están acostumbrados con nosotros de Kundalini Yoga. También vamos a entregarte 3 otras meditaciones gratuitas, parte del regalo de la inscripción, que te van a ir preparando para iniciar este viaje de 8 días. Así que hay mucho ahí para explorar. Si quieres entrar en este proceso a través de algunas de las formas de inscripción, hay otras formas de inscripción que también te vamos a regalar un libro que escribí específico de mantras y la tecnología y que entretejen con esta específica práctica que está súper interesante. Y también ahí va un regalo de una masterclass que puede ser de gran ayuda para ti. Así que si te inscribes hoy día mismo, tienes todos estos días hasta el 26 para poder
ir preparándote, ir transformándote, ir navegando y tejiendo una experiencia nueva para ti. Así que bueno, estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes hoy día y espero verlos pronto. Si tienen alguna pregunta, nos pueden encontrar, hacerla por ahí, por Instagram, WhatsApp, por YouTube, por Facebook. Facebook no lo vemos mucho en realidad, pero todas las otras plataformas podemos ir respondiendo. Traten de encontrar la información de la página web de este nuevo programa de retiro interno 8 días, para que tomen ese libro gratuito y conozcan un poco más de cómo esto puede ayudarles en su vida en este momento. Así que nos vemos pronto. Espero estar por aquí nuevamente. Que tengan una linda noche. Que descansen. Respiren. Conscientes. Y nos vemos pronto. Satnam.